Sé que algunos me conocerán por esta clase de vídeos. Creo que tengo toda la razón, ¿no? I wanna take you for a ride. 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 Buenas noches. Sí, sé que me van a bombardear en los comentarios, con mensajes tipo: ¡Guau, Mega Mario! ¿Por qué ahora te convertiste en un gachatuber? ¡Guau! Has matado mis ilusiones. Dislike y me desuscribo a tu canal. ¡Guau! antes que nada, primero les tengo que enseñar mi agenda de trabajo. ¿Por qué digo esto? Simple, hay algo que anoté por aquí, ya verán. Muy bien, aquí está. Uf, esta es una de las pocas veces que hago una cosa así en mi canal, de seguro en algún futuro no muy lejano, seguiré grabando cosas de la vida real. Y pues claro, soy venezolano. Vamos a ver en dónde está lo que yo escribí. Ajá, aquí está. Visualizando por acá, dice. Tarea número 79. Intentar hacer un video con respecto a los gachatubers, y su contenido en YouTube. Carajo, durante todo este bendito tiempo, abrí por completo, y sin querer queriendo, la caja de Pandora de mi canal. Por si fuera poco, yo mismo escribí esto en el año pasado, y con una gran corazonada de que pueda funcionar y que nada malo puede pasar. Hasta ahora, me arrepiento de esta decisión, y tengo que conformarme con este desgraciado cuerpo de gachatuber todo feo. De hecho, viéndolo justo ahora de otra perspectiva, no te ves nada mal, créeme, es mucho mejor que esos renders de Mario sacados de internet. ¿Pero de qué estás hablando? Le doy toda la lógica a Kirby, después de todo, estás usando un personaje de Nintendo como avatar, y eso nos puede caer todo el peso de la ley, por lo tanto, con ese estilo gacha, no fingimos ningún reclamo de derechos de autor. Mira quién lo dice, un asistente cuya apariencia es de un personaje de Nintendo. Se pueden callar por un momento. Estoy leyendo y aprendiendo con respecto a la raza de los gachas, y dice por aquí, que los gachas tienen más personalidad y expresiones faciales que los renders comunes. Espero algún día que yo sea un gacha. Oh, también dice, que existe una combinación perfecta de que un gachatuber hable, reseñe, haga chistes, y reaccione a un video de su misma especie. Ok, primero, ya basta, dejen de convencerme, se parecen a esos pendejos que te piden a gritos que te cambien a Movistar. ¿Y ustedes saben por qué no quiero ser un gachatuber para siempre? Porque van a ver a futuro de este video, las consecuencias de serlo. Y segundo, de seguro es buena idea, con esta apariencia de gachatuber, y que tema de hoy es sobre la comunidad gacha, sería una buena combinación. En fin, ¿en dónde estaba ya que nos desviamos del tema? Así, el contenido gacha en YouTube. Ya retomando este nuevo contenido al canal, hoy vamos a aventurarnos en el universo de los gachatubers. Y sé que los pocos que casi no navegan por el internet se estarán preguntando. Oye Mega Mario, ¿qué significa el término gachatuber? Muy buena pregunta mi estimado o estimada. En palabras resumidas y muy simplificada de este término, es una especie de comunidad en YouTube que utilizan unos avatares creados a partir de una aplicación llamada Gacha Life, y otras chorrocientas herramientas del mismo estilo gacha. Creo que a este punto están cansados de escuchar la palabra gacha o gachatuber, igual estoy también agotado de decir esos términos, así que les recomiendo aguantar, y escuchar una y otra vez esa tontería. Quizás. Y desde ahí viene el nombre. Ahora bien, los vídeos que hacen estas personas en esta plataforma es... ¿Cómo era la palabra? Curioso. Pero ojo, cuando digo esta palabra, no quiero decir que todo sea malo, hay algún usuario por allá o por acá que hace un buen contenido con este estilo. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, aquellos usuarios que hacen una de las historias más fumadas, estúpidas, y extrañas que pueden existir en el vasto mundo del internet, y eso de que no contamos con esas personas tóxicas que manchan el nombre de gachatuber. Muy pronto hablaré sobre ti, solo espera. Ya se está alargando mucho la intro, vamos a empezar de una vez, ¿quieren?
¿qué tal si vamos a comenzar por algo más relajado para calentarnos un poco? Porque a futuro, entre más veamos y aguantemos en estos vídeos, más intenso se pondrá el asunto, así que están advertidos. En fin, el video que vamos a ver hoy, se titula, Me reemplazaron, y dice aquí que es una mini película. Y con razón. Así que lo mejor sería resumir este video, para que este proyecto no se alargue tanto. Bueno, empecemos. Pero bueno, qué mejor manera de comenzar este video, con la intro de la creadora de esta historia. Pero, no sé. Como que la música me va a dar copimierda a este esfuerzo de proyecto. Lo mejor es adelantarla para no estar hasta mañana. Ahora sí, al empezar... Alto, esperen, paren el video. ¿Qué diantres pasa, Ness? ¿Que estos vídeos tienen qué? Por el amor de Dios, eso sí es un problema, menos mal que nos salvaste apenas. He recibido una información de último momento, y se trata, por muy raro que suene, que el 90% de estos vídeos, utilizan canciones con derechos de autor. Para que este proyecto no me lo tumbe YouTube por infringir muchas leyes de copyright, me veo la obligación de usar la vieja confiable. Ahora sí que sí, al comenzar la historia, nos presenta a nuestra protagonista, esta tipa de acá llamada Stephanie, que se prepara para irse al colegio, y de seguro de que ustedes, sí, los estudiantes que están viendo este video, dejen de estar perdiendo el tiempo con esto, y pónganse a hacer la tarea, como lo hace nuestra prota. Todo andaba muy bien, hasta que Stephanie ve una nota cuya portada dice muerte. Genial, creo que no pasamos ni 5 minutos de ver esto, y ya comenzaron las amenazas de muerte. Y es donde aquí nos preguntamos, ¿qué hay dentro de esa carta? ¿Será que nuestra querida Stephanie la podrá abrirla? ¿Será esta carta, una snara, a quien engaño, es solamente una carta de la madre de Stephanie? Qué extraño, ¿no? No lo entiendo realmente, ¿a qué madre se le ocurre hacer tal locura a sus hijos? Si es una broma, está bien, pero en situaciones como estas, es muy incómodo bajo mi punto de vista. Como mínimo que la mamá vea mujeres casos de la vida real. Como ya dije, esta extraña carta, se trata de un mensaje escrito por la madre de Stephanie, que dice: Hija, cuando vuelvas del colegio, te voy a decir algo muy importante. Tomen nota de esto, ya que será muy importante para más tarde. Al salir con la duda, Stephanie llega a tiempo a su colegio, y en esta escena nos presentan a sus compañeros, una playboy, digo su mejor amiga llamada Micaela, Elian, o sea este Winnie Pooh, que es otro de sus mejores amigos, y por último, su novio Alejandro. Otra vez, tomen nota de estos homúnculos que, según esta escala de furrificación, no son furros, y también a este personaje que se viene a continuación. En el aula de clases, la profesora les cuenta a sus estudiantes, y que, aparentemente, sus únicos estudiantes son Stephanie y sus compinches, que hay una nueva alumna en el aula, y se llama Julia. Hola, yo me llamo Julia, y tengo 18 años. Yo soy Stephanie, mucho gusto. Yo soy Micaela. Yo soy Elian. Yo soy Alejandro. Y yo soy Mega Mario 266, alias, tu papucho. ¿Qué pasa, y esa expresión en tu cara? Déjame de adivinar. ¿No te gustó mi presentación de dudosa calidad, es eso cierto? Vamos mujer, necesito una respuesta. Odio admitirlo, pero me incomoda que una mujer se me quede mirando con la misma cara, en otras palabras, me das miedo. Ay, qué bonito, tu papel de espantaviejos es impresionante, no en serio, me dejaste con la boca abierta, hasta me dieron ganas de irme de aquí lo más rápido que pueda, así que, si me disculpas, me despido o de ti, me voy. Desde que se introdujo a esta personaje, pasaron algunas cosillas, como que a Julia le gusta a Alejandro, o que Stephanie recluta a Julia a su grupo de amigos. Ojo con este último, ¿de acuerdo? Sonará algo hago fiestas, pero, vamos, yo sé que todos ustedes ya lo saben, todo el santo video te dice todo lo que va a pasar. Después de que terminó la grabación, le pregunté a Mario por qué se hacía el pendejo en el primer video, y me dijo que, efectivamente, todo el metraje era tan predecible, que se perdía todo el drama de la historia, haciendo muy aburrida la cosa, así me lo dijo.
La verdad, el concepto tenía tanto potencial, pero es arruinado no solo por esas predicciones del carajo, sino por algo que será mencionado más adelante. Creo que Mega Mario y yo fuimos muy groseros con esto, lo mejor es darle algún punto positivo. Existen partes en las que son necesarios estos mensajes, ya que, si no las pusiera, no entenderíamos nada de qué va todo el rollo, por ejemplo, la escena de introducción, o cuando nos presentan a los amigos de Hatsune Miku, digo, de Stephanie. Del resto, es muy innecesario. Después de una plática muy tranquila, con una Julia con cara de querer tramar algo, nos transportamos a la casa de nuestra prota Stephanie, nos presentan a su madre, Nicole, y no se confundan por esta Nicole, sino esta, le dice a Stephanie, que su padre la cambió de colegio, debido de que, simplemente, no le gusta el colegio en donde está su hija. Perdón, me dio risa lo que dijo la madre, sobre los motivos del cambio de colegio. También dice que las clases empiezan mañana, y que puede llevar ropa casual. O sea, la metieron en una escuela pública. Lo único malo de este asunto, es que Stephanie tendrá la dolorosa opción de despedirse de sus compañeros de clase. En su cuarto, Stephanie llama a su novio para que le avise a los demás que se reúnan en el parque, porque nuestra prota les va a decir con respecto al cambio de colegio. Ya con casi todo el grupo reunido, Stephanie les explica toda la noticia a su banda, dando como resultado, un momento de tristeza, concluyendo con Stephanie diciendo a sus amigos que nunca la reemplace por nada en el mundo, sin imaginar que una pequeña demonio lo estaba escuchando todo a escondidas, para así empezar con su plan maestro. Al día siguiente, Stephanie se levanta para irse a su nuevo colegio, no sin antes visitar a su grupo. Pues grave error, porque al ver a Micaela, Elian, y su novio Alejandro, con Julia, tratándola como su mejor amiga, o, en el caso de Alejandro, su novia, Stephanie pierde la paciencia delante de sus ex camaradas. Ouch, hasta a mí me dolió, y eso lo dice una persona soltera. Pero, oye, ya vamos a mitad de video, y ya me está entrando dudas con respecto a esta parte. Primero lo primero, por favor señorita, no exageres, tan solo tus amigos no te cambiaron o algo por el estilo, tan solo se hicieron aún más amigos con Julia, el único que sí te reemplazó de una manera rastrera, es tu novio Alejandro, este macaco con patas te dejó bien plantada y enojada, que involucraste a los demás porque sí, eso fue lo que pasó. Ni modo, así son las chicas de esta generación de cristal. Lo único bueno de todo esto, es la cara que pone Elian, él está en plan excitante. Bueno, basta de chistes malos, y sigamos con la historia. Después de que Stephanie es traicionada por sus ex compañeros, cambiamos de escena, específicamente, donde Stephanie es introducida a su nuevo colegio. En el salón, conocemos nuevos personajes, que son, Mitchell, Danny, y Sebastián. Estos tres reclutan a una Stephanie muy triste, haciendo que esta última, cure de sus penas, causadas por la traición de una falsa amistad, arruinado por Julia. Desde aquí resumiré todo lo que pasó, entre los cuales están que Sebastián y Stephanie ya son novios, otro tipo con la cara de excitante, hasta llegar a la parte más potente, no solo para Stephanie, sino para esta historia. Pasaron 2 semanas, y nuestros protagonistas están pasando muy de lo lindo en el parque, pero cuando Stephanie y Michelle juegan a las carreras, se topan con nada más y nada menos que con los ex compañeros de Stephanie, y aquí es donde todo se va a la mierda. Stephanie, espera. ¿Qué quieres? Déjala en paz. Michelle, Tú no me molestes, traidor. Buenas tardes, mi viejo. ¿Quieres que te cuente cómo escapé de la policía ayer por la mañana? Eso suena interesante, cuéntamelo. De acuerdo. Lo que realmente sucedió fue que... Oh genial, ese olor a histeria colectiva es muy fructífera. Mira compa, tendré que suspender la llamada, el motivo se trata de un pleito que yo vi. Déjame ver si le atino. ¿Te vas a quedar ahí viendo todo el desorden y esperando a ver si se caen a golpes? No, yo solamente seré un héroe sin capa, y voy a detener ese escándalo de una manera responsable y tranquila. Ja, sí, cómo no, ja. Perfecto. Hora de ver el espectáculo. Tú no le hables así a mi novio. Tú no le hables así a mis amigas. Daniel, ¿Qué te pasa? Tú tampoco le hables así a mis amigos.
Y tú tampoco les hables así. Sí, Sebastián. Excelente, ya todos están presentes. Creo que hasta este punto, ya deberían estar cagándose a palos, ¿no? ¿Y tú qué quieres? ¿Por qué se sonroja? Yo soy el no. Él es mi novio. Y yo soy su mejor amiga. ¿Qué? Sí, y yo soy su mejor amigo. Ay, por favor, señores, ya llevo media hora esperando de que comiencen a pelear, no que se queden ahí discutiendo como unos mensos. Ya peleen de una buena vez, ¿quieren? Creo que no me oyen desde aquí. No. Rico. Perdona. ¿Te apetece un trago? Tan rápido nos cambiaste. A ver, yo no los cambié, ustedes me cambiaron. Mira, tengo evidencias. Ustedes no se dieron cuenta, pero yo les tomé una foto 100% real no fake, con fun incluida para Twitter. Nadie nada. Ay carajo reactivo. Ya nos cargo la chingada. Pero bueno, miren a quién tenemos por aquí. Dime Mario, ¿qué estás haciendo por estos rumbos? Mario, te estoy hablando. Guau. Pero, ¿por qué me pegaste ese grito? ¿Cómo que por qué? Solo quiero saber que estabas, adivinaré, estás aquí viendo pleitos ajenos callejeros, y esperando a que se caguen a golpes, si no me equivoco. Acertaste, me encantan esas cosas. Ay Mario, tienes que dejar esa mala costumbre, porque tarde o temprano, te convertirás en un chismoso de primera categoría. No entiendo cómo este mundo no avanza. Avísame cuando comiencen los guayabazos. Está bien. Y no quiero volver a verlos, ya dije todo. Vámonos chicos. Mierda. Adiós para siempre, y así me sentí cuando me traicionaron. ¿Eso es todo? ¿Eso fue todo el pleito de hoy? ¿Tan solo fueron 7 minutos de discusión rompe amistades? ¡Qué decepción! Esos bastardos me estafaron. Con permisito, dijo Monchito. Oye, por dos, no me dejes atrás. Bla bla bla, Stephanie no volvió a ver a sus disque amigos nunca más, y vivieron felices por siempre, fin. Bueno, ya, vamos con la conclusión. ¿Qué opino yo con respecto a esta historia? Voy a ser sincero con ustedes chicos, y se trata, de que el concepto de este video, no está nada mal. Ok, déjame que les dé un contexto algo sencillo. Lo que quiero transmitir, es que, la idea de que un personaje que es reemplazado por otro en el mundo del entretenimiento, es un concepto muy interesante que se puede implementar de una buena manera. Sin embargo, este concepto no es tan innovador como unos piensan. En otras producciones, o incluso, novelas audiovisuales, lo toman, y lo redactan de una forma variada, tanto positiva, como negativa. Pero lo que sucede en Me cambiaron, con respecto al cambio, o mejor dicho, el reemplazo de amistades, es muy ridícula. Digo, la amistad es algo que no se sustituye. Y Mega Mario 266. Eso sí, la única justificación algo lógica en este asunto, es con el novio de Stephanie, o sea, ver a la persona que tanto quieres, estar con otro, la verdad que eso duele. Por fortuna, soy soltero. Pero andar quejándote con tus amigos como un cristalino por una tontería como esta, suena ridículo a mi parecer. El final pudo haber sido mejor, prefiero una simple reconciliación, con los viejos y nuevos amigos de Stephanie disculpándose, y haciendo entender a Julia de lo que hizo está mal, que una tonta discusión de, bueno, pubertos de generación de cristal, tipo, epa no te metas con mi brother. Un par de horrores de ortografía por aquí y por allá, y unas predicciones que te estropean la experiencia. Pero, oye, por lo menos hay que darle puntos positivos al video, como el diseño de los gachas.
Puede que para algunos, o incluso, un antifurro por ahí que no le atrae la atención este tipo de esquema de personajes, pero cada quien con sus gustos. Aunque la historia no es buena, tiene algunas cositas interesantes, como el tema de la traición, pero no de amistad, y que pueden existir personas como Julia, o sea, personas que harán todo lo posible por perjudicar a otros individuos, y por último, algunos globos de textos que son muy útiles, como la introducción a Stephanie y sus compinches. En conclusión, me cambiaron, no es un mal video del estilo Gacha Life, pero tampoco es tan bueno como unos piensan. Este tipo de trama es muy rentable para los gachatubers, tanto es así, que existen copias con este esquema, solo que cambiando algunos personajes, y ya. Mi calificación del 1 al 10, es un 5. Un video regular que solo sirve para pasar el rato. Pasemos al siguiente. ¿Por qué no me quieres, mami y papi? Muy extraña la portada de este video. Lo que más me sorprende de todo esto, es la cantidad de vistas que esto posee. ¡Qué envidia siento! Eso sí, esta cosa no tiene audio, por lo que gracias a la magia de la edición, pueden escuchar algo de música para que no se aburran mientras comento todo lo que está pasando en pantalla. De acuerdo, comencemos ya que tengo mucha flojera de hablar muchas estupideces. Yo sé que la mayoría me conoce, no le tengo miedo a nada, ni siquiera un jumpscare, pero tengo un mal presentimiento con este video. Empezamos bien potente. Algunos no van a entender esta escena, pero déjenme darles un pequeño contexto de lo que está pasando. Aunque la mayoría de mi público ya lo atinaron. Lisa, esta muchacha de aquí, está dando luz a unos trillizos. Sí, ese es todo el entorno de la escena. Si bien, el ambiente en donde sucede el parto, es muy raro, pues esto se vuelve aún más insólito, chéquenlo por ustedes mismos. Ay, estas tres salieron bien horribles, pero debo de quererlas ya que son mis hijas. Curioso, en vez de estar feliz por el nacimiento de sus hijas, aquí es todo lo contrario. A ver, ¿qué más? Jack, ya nacieron. ¿Qué rayos? Nacieron bien culeros estos críos. Sí, pero debemos quererlas como nuestras hijas. ¡Qué tierno! ¿Qué cosa? Ey, momento, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede, Mario? ¿Y ahora qué, caballeros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? No entiendo. ¿Pero por qué se acercan a Lisa? Malditos desgraciados, a mí nadie le muerde a mi preciada Lisa, el que lo hace, tendrán que vérselas conmigo. Ouch, Jack, me duele. Tranquila, ahora te pongo vendas. These test subjects just saw a test of how developed humanity is currently, then they realized that our creator and his son regretted their last creation, and left this earthly Es de las cosas más inhumanas que he visto en toda mi vida. Primero, los bebés cuando nacen, lo único que hacen, es morder a la persona que trajo a la vida. Acto seguido, el padre patea a los recién nacidos. Creo que no podré dormir esta noche. Oye, tranquilo Meg, comentas esta cosa, recuperarás tu forma original, así me lo dijo Ashley, y todos vivieron felices por siempre. Espera, dije eso en voz alta, hasta incluso spoileé el final. Dios santo Meg, sigues humillándote tú solo, enfrente de tus fans. También lo dije en voz alta. Yo siempre soy testigo de algunas rarezas de esta parte del mundo, hasta el punto de acostumbrarme a casi cualquier cosa curiosa. O sea, he visto de todo, cuervos con anteojos, alienígenas, ratas que caminan en dos patas, hippies descontrolados, o incluso, una cosa inentendible que destruye universos.
Por eso, no me da tanta cosa esta escena, pero me preocupa la reacción de mis camaradas ante la presencia de esta parte del video. Voy a decir de manera resumida. Al principio es gracioso, pero al final se volvió turbio de golpe. ¿Lo ven? Ya sabía que en algún momento tendría que venir una escena rara, entre comillas. ¿Recuerdan que dije que no le tengo miedo a nada? Lo admito, en esa ocasión, tuve un poco de temor por ese panorama, algo particular. Bueno, tanta cháchara por hoy, y vayamos al rollo. Pasan 5 horas de lo ocurrido, y los padres, de lo único que mejor saben hacer, es recurrir a la venganza, llamando a sus hijas, error, asquerosa, y fea. ¿En serio se pondrá peor el asunto? Pues pregúntale al deseo concúbito de Alex y Lisa, porque 10 meses después, la chica de pelo celeste queda embarazada, y al nacer la bebé, la madre se queda contenta por la belleza de la niña. O claro, no podría faltar las 3 criaturas, que, al ver a la recién nacida, comienzan a sacarle el pelo, solo por joder. Y, oh sorpresa, llega Alex, se da cuenta del acontecimiento, y le cagan a palos a las 3 guaguas. Es demasiado maltrato infantil, me iré a lavarme los ojos, e irme al psicólogo urgentemente, ya esto es mucho para mí. Menudo cobarde. Ya déjalo Ashley, lo positivo de todo esto, es que estamos a mitad de terminar el video. Un día, cuando Lisa amamanta a Angel, sí, más tarde el padre le designa ese nombre, la madre le dice a su hija que todos van al parque, bueno, todos excepto las 3 chifladas, y ellas se ponen a discutir con la mamá que quieren ir al susodicho lugar, o espera, las 3 igual fueron. Necesidades del guión, supongo. En el parque, Angel conoce a Gab, y ella le dice a Lisa que lo invite a su casa para jugar, y la madre acepta la invitación de Angel, claro, con la autorización de los padres de Gab. Ya en la casa, Gab espera a Angel, y... Oh. ¿Ese fue todo el show? ¡Qué anticlimático! Bueno gente, hasta acá llega el video. Un momento, Mario, no has terminado todavía. ¿Se puede saber el por qué la interrupción? Es más, con este video ya comentado, por fin puedo volver a mi forma original, ¿es eso verdad? Pues sí, tienes toda la razón sobre el recuperar tu cuerpo, pero como que el podcast fue muy corto bajo mi punto de vista. He investigado un poco sobre el creador del video de las trillizas maquiavélicas, y por desgracia para nosotros, hay más partes de esta historia que tienes que comentar. ¿En serio? ¿Hay más partes de esta mierda? Olvídenlo, no seguiré viendo estas rarezas de video, prefiero verlo en Ben, Manjar, que ver las cosas realizadas por la comunidad de Gacha Life. Pero, Kirby, esa comparación no tiene ni pies ni cabeza. Por favor, cállate. Me da igual lo que yo dije. Lo único que yo deseo es olvidar todo lo que observé y ser esa persona negligente que no ha visto lo peor del mundo. ¿Lees? Espérame. ¿Cuánto cuesta el tratamiento psicológico? De acuerdo, Ashley, terminemos con esto de una vez por todas. Llega en escena asquerosa, mostrándole a Gab lo que puede hacer con su diente, pero ella accidentalmente hace sus necesidades encima de Gab, y menuda mala suerte que tiene estas trillizas, porque llegan Alex y Lisa al ataque. Mientras que la madre maltrata a su ex-hija, el padre baña y le da ropa al Gab. Un día después, Fea se enoja porque Gab se ha ido, y ella decide desquitarse a golpes contra Angel, pero por pura conveniencia para hacer una escena cruel, llega Gab para llevar a Fea en adopción, y al final, logró deshacerse de su ex hija. ¿No vas a hacer algo al respecto? ¿Qué? No le tengo miedo a estas cosas. Simón. Bla bla bla, Fea quiere leche para que al final esta morena la tira para la calle, bla bla bla, Terror se pone a joder con su madre, y esta saca su lado demonio para aniquilar a su ex hija, bla bla bla, Jack y Lisa se ponen a platicar sobre el tema de las trillizas huevonas, y para concluir esta parte, estos homúnculos se ponen a besar, fin. Uff, me quedé sin aire. Ya que, siguiente parte. Este capítulo es fácil de resumir, así que, si me disculpan... Lisa le informa a Jack que mañana viene su hermana menor, ya al día siguiente, llega la hermana de Lisa en pantalla, todo es risas y pláticas, hasta que Asquerosa le hace algo a Angel, todos se enojan con ella, y dándole sus respectivas pataditas. En la noche, Terror se levanta para tomar leche, y ella se toma la leche materna de Anne, dando un resultado muy doloroso. Al día siguiente, la pareja abusadora están haciendo, algo, y llega el Error, solo para hacer el saco de boxeo de Jack y Lisa, terminando así el episodio. Caramba, ya estoy muy agotado de tanto comentar estas cosas.
Pero, mira el lado positivo de todo esto, lo más destacable de este capítulo, y a la vez, echarme unas carcajadas bien deliciosas, fue esta escena. Y pensar que son hermanas, no son ni parecidas. ¿Sigues enojado por lo del café? Oye, ¿no vas a saludar a quien te ayudó a conquistar a Lisa? No, no quiero ni verte. Vamos, no es mi culpa que después de eso te conozcan como traserito de banana. Momento. ¿Qué? Chismecitos, pero de los buenos. Ah no, porque no es tu culpa que me tires café, y salí corriendo, hasta que me resbalé con una banana, y lo primero que cayó, fue mi trasero, y abajo de mi trasero, había otra banana. Espérate un rato, joven, creo que eso no era una banana, digo, se parece, pero no sé cómo describírtelo. Pero ¿quién carajos eres? Ni modo, sí, eso, no era una banana, entonces ¿qué cosa tenía mi trasero? ¿Y por qué me sentí tan... Pero, Jack, Ah, lo sospeché desde un principio. Bueno pues. Veamos cómo termina esta tetralogía con el siguiente capítulo. Espero que sea prometedor. Después de mucho maltrato, cambiamos rápidamente de escena. Aquí, Asquerosa y Roar atacan a sangre fría a Angel, porque si ella se muere, las tres recibirán la atención que se merecen. Llega Jack, y esta forma de castigo no se lo merezco ni a mi peor enemigo. El padre, tan inmisericorde, pone a sus dos hijas al horno. No, en serio, de verdad pasa. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Ok. 2 horas después, Jack va a curar a Angel, y claro, las hermanas fritas hacen sus travesuras rompiendo un jarrón, y culpando a Angel por este suceso. Spoiler, no funcionó el plan de las hermanas patas asadas, y se meten en un gran lío con su madre. ¿Sabes, Mario? La fórmula que utiliza estos episodios es bizarramente chistosa, pero a la vez, se torna un poco monótono y predecible. No te entendí nada de nada, por lo menos dame un ejemplo. De acuerdo, aunque te advierto, no soy buena dando ejemplos. ¿Recuerdas ese meme que dice así? Alguien hace algo. Fulanito de tal automáticamente, que lo verguemos dice. Bueno, esa es básicamente toda la trama de estos episodios, con la única diferencia de usar el maltrato infantil a su favor. Entendí más o menos tu ejemplo. Pero mira el lado amable, ya estamos llegando al momento definitivo de esta historia. Solo espero que no sea un desperdicio de tiempo. Vamos a ver la conclusión de, ¿por qué no me quieres, mami y papi? Después de que Error y Asquerosa hagan sus necesidades en la falda de su madre, esta última, recapacitando y con una sonrisa, les da una oportunidad a las gemelas para darles la atención que se merecen. Al fin, una moraleja muy bonita para una madre o un padre. No importa si tu hijo o hija es feo o fea, con una debilidad física o mental, lo importante es apreciarlo, darle el amor que se merece, no abandonarlo en el proceso, tampoco comparar quién es mejor que el otro. Lástima que sea todo lo contrario. ¿Qué rayos? Ahora damos leche, soda. Un momento, ¿por qué las hermanas están ahí flotando? Y encima, con tipos incluido. No me digas que... quise tener una linda familia con hijas buenas, pero ustedes fueron la excepción. ¿Por qué tienen que ser tan feas y malas? Si ustedes no hubieran empezado, seríamos felices juntos. Ustedes hicieron que suframos Angel, Jack y yo. ¿Me decías algo, Smashley? Mejor olvídalo. Espera, queda poco para terminar este capítulo, se pondrá mejor el asunto. ¿No? En la noche, Lisa le dice a Angel que ella y su marido se van de vacaciones en 4 días, y las van a dejar con una niñera para que las cuide. Al día siguiente, Asquerosa planea hacer que la niñera les dé leche, y dejar mal parada a Angel. Espera, ¿eso fue, realmente, la conclusión definitiva de esta serie de vídeos? Otra vez lo repito, que anticlimático. ¿Qué cosa? ¿Cómo que eso es todo? Pero qué porquería de estafa, malditos bastardos, me hicieron perder todo mi carajo, valioso otra tiempo vez sus en arranques de verme ira, ser bien lo mejor mediocre es con un calmarla con final unas simples inexistente. palabras. Ashley, oye nena,
Tranquilízate, te recuerdo. Ay, cállate, no entiendo por qué perder el tiempo con cosas como estas. Pero déjame explicarte que... ¿Que te calles? Bueno, yo te estaba diciendo... ¡Que te calles! Con permisito. Ni modo, mejor voy a leer un libro de hechizos, mientras tú finalizas este video. Buena idea. Conclusión con respecto a esta saga de vídeos. La verdad, no tengo comentarios. De acuerdo, lo único que yo puedo decir es, no vean una serie cuyo final es inexistente, aunque claro, no sabrás si la serie tiene uno, pero ustedes me entienden. Para finalizar este video, quiero transmitirles estas palabras. El fandom de Gacha Life, si bien no está tan bizarro como unos piensan, de hecho, cualquier fandom de algo no se salva de esto, pero sí es bastante curioso. Vuelvo y lo repito, cuando digo las palabras raro, bizarro o curioso, no quiere decir que sea malo, es más, todo lo que dije en este largo recorrido, se hizo a forma de broma y de entretenimiento. Hay mucha gente que dice que el fandom de Gacha Life, o incluso de los gachatubers, lo consideran como la comunidad más tóxica de internet, cuando la verdad, cualquier fandom sin excepción tiene estas cualidades. Ojo, no estoy defendiendo a esta comunidad, ni tampoco soy fan de esta última. Si quieren que siga hablando, no solo del fandom de Gacha Life, de cualquier comunidad de internet, me lo pueden decir en la caja de comentarios para reírnos un poco. En fin, eso es. Al fin, qué bueno es recuperar mi cuerpo. Ok gente, ya eso es todo, se despide, Mega Mario 266. Bye bye. De acuerdo, estamos en la toma número 6. Mario, ya sabes lo que vas a decir, palabras amigables y chistosas. Muy bien todos, listos, luces, cámara y acción. Hola a todos, feos, tontas y tontos, caras de sapo, fanboys ardidos, enfermos. Con el fundido, oliendo a fuchila. Pero qué carajos, Mario, por favor, sabes que eso es una falta de respeto al televidente. ¿Saben qué? Corte.